Usted ya sabe que estamos estudiando y nuestro fin último es edificar la iglesia del Señor. La iglesia entendía a todas las congregaciones que quieran aprovechar el estudio. Nuestro curso se llama Sabiduría para la Vida. ¿Cuál es nuestro objetivo específico? Que no solamente sepamos de la palabra de Dios, sino que seamos hacedores de la misma. Vamos a repasar. Repasemos qué vimos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda qué vimos la semana pasada? Por favor, alguien aquí en la caja de comentarios, acuérdeme cuál era el tema de la semana pasada. La semana pasada vimos quién es el simple. Ahora, ayúdeme allí en la caja de comentarios diciéndome una de las características del simple, o qué hace el simple, o cómo lo describe la Biblia, o el transliterado del idioma en el que fue escrito la Biblia nuestro, ¿qué significa ser simple? ¿Quién es el simple? Acordémonos. Es muy importante que tengamos unos presaberes para poder edificar un nuevo conocimiento. ¿Quién es el simple? Repasemos, busque en su mente, busque allí en la poderosa palabra de Dios, ¿quién es el simple? Comienzo yo. El simple siempre decepciona. ¿Tienes alguna característica del simple? Sí, el simple todo lo cree. El simple es engañable. Eso fue lo que vimos nuestra enseñanza pasada. Vamos más allí. ¿Qué quiere decir simple? De acuerdo a lo que estudiamos, es el que decepciona, da a entender que es fácil de engañar, es crédulo, que sigue a otros sin pensar, y una de las características más elocuentes por sí misma es que el simple es irresponsable. Su simpleza lo lleva a obrar de una manera muy irresponsable. Algo que no, se me olvidó, por favor, perdón, discúlpenme, decirles la semana pasada respecto al simple, es que el simple no solo decepciona y es irresponsable, sino que es imprudente, como que no alcanza a dimensionar sus palabras, sus acciones, los tiempos. Y en este tiempo en que la comunicación, la información es mucha y la comunicación es abundante y multimedios, que usted puede estar conectado con muchas redes sociales a la vez, por muchos medios, estar hablando con muchas personas, nosotros tendemos a ser imprudentes. Por ejemplo, cuando uno estudia educación virtual, le enseñan qué son las etiquetas para manejar estos medios virtuales. Por ejemplo, si a mí me invitan a un grupo de X tema, yo solamente debería hablar de ese tema. Si a mí me invitan a un grupo y las otras personas publican una vez al día, y si yo publico 100 veces o 20 veces, soy imprudente. Y lógicamente el grupo algún día se va a acabar, porque si hay 5 participantes y cada uno publica 20 veces, las personas se van a sentir incómodas a responder 100 mensajes. Eso viene de la simpleza del corazón. El simple es imprudente. Eso lo vamos a aprender. Vamos a aplicar este conocimiento al final de este curso, por allá en el otro semestre. ¿Cómo lo aplicamos de punto de las redes sociales? ¿Para qué? Para que sean una bendición y podamos edificarnos. Cierro ese paréntesis. Es irresponsable, pero también es imprudente. Esto ya lo estudiamos, no quiero ser reiterativo, pero sí es muy importante que usted fije estas imágenes, que la sabiduría tiene bendición, trae beneficios, trae ganancias. Por el contrario, el camino de la necedad es un camino de dolor, es un camino de disciplina, es un camino de estar completamente dándole vueltas al desierto.
Esto se lo traigo para que equipares la bendición de ser sabio y lo caótico de ser necio. El necio se puede esconder, pero las consecuencias de su necedad o de su falta de sabiduría, a veces no es necedad, sino falta de obrar, de pensar, de decir en sabiduría, tarde que temprano lo alcanzará. El camino de la sabiduría tiene unas bendiciones, el camino de la necedad tiene consecuencias, y nuestro tema de hoy, ¿cuál es nuestro tema de hoy, pastor? Permítame, nos devolvemos. Este es nuestro tema de hoy. Nuestro tema que hoy nos ocupa es el necio. Es uno de los temas centrales de los libros poéticos de la Biblia, a excepción de Cantares. Proverbios habla con hincapié, de manera redundante, del necio. Salmos habla del necio, pero de una forma de autocrítica del mismo David, hablando de su corazón necio. Y Salomón, sin lugar a dudas, en el libro de Eclesiastés, habla de las vanidades y de las consecuencias de ser necio, de las vanidades en que vive el necio y las consecuencias del mismo. Hermano Edgar, Dios te bendiga y te guarde. Vamos a las definiciones. ¿Qué quiere decir la palabra necio? Esta ya la vimos la vez pasada. La vez pasada vimos esta definición del simple. El simple es fácil de engañar, es crédulo, es simplón, sigue a otro sin pensar y es irresponsable. Y también es imprudente. El necio es obstinado e insensible. Está preocupado en sí mismo, es egoísta. Aunque él se viste de caritativo, él es egoísta, piensa en lo que él piensa, en ponerlo sobre los demás, en su tiempo, y que todo gira en torno a él. El necio es egoísta, piensa en sí mismo. Es incorregible. El necio es incorregible. ¿De dónde sacó pastor esta parte? Esto viene de transliterar las tres palabras que del hebreo se traducen como necio en la Reina Valera, en la Biblia. Es obstinado, insensible, es egoísta y es incorregible. Ahora, dentro de los necios hay una categoría que hay que prestarle especial atención y ya vamos a ver por qué. Es el burlador. En adición a que es obstinado, insensible, ególatra, o sea, egocéntrico, y que es incorregible, él escarnece a los que le ofrecen corrección y consejo. El burlador no solamente es necio, sino es un necio que está dispuesto a contender contra aquel que lo corrige de una u otra forma, porque hay contención pasiva y hay una contención activa. De una u otra forma, él está dispuesto a contender, a hacer de oposición a aquel que está dispuesto a corregirlo o a aquel que lo ha corregido. Se va al lugar contrario para hacer esos sistemas de contrapeso. ¿Para qué? Para poder desvirtuar la corrección. Y esto, si bien lo vamos a ver más tarde, el sabio honra a Dios en sus pensamientos, en sus palabras y en sus hechos. Aprende de los consejos, o sea, es una persona enseñable, corregible, disciplinable, moldeable. Se deja discipular, se deja tutorear. Es justo y recto con otros. Este es el sabio. Por favor, tome un pantallazo del necio, que es el que hoy nos ocupa. Mi hermana Belkis, Dios te bendiga grandemente.
Ejemplos de aplicación. Aquí es donde necesitamos tomar nuestro cuaderno de apuntes o nuestro blog de notas y vamos a opinar sobre estos ejemplos de aplicación. Vamos a la carga. Ejemplo de aplicación. Sergio trata con enojo y groserías a sus padres cuando lo aconsejan. Los considera anticuados. Acuérdese que el necio es incorregible, es obstinado y es egocéntrico. Nancy ha tenido 4 novios. Vamos a estudiar al Sergio. Sergio vive en la casa de los papás. La Biblia dice que la sabiduría está en todos lados, que es necesario atender a la autoridad. Sus padres son la autoridad y él no quiere atenderlos y los considera anticuados. ¿Qué considera usted que es Sergio? ¿Un sabio o un necio? ¿Qué consecuencias puede llegar a tener Sergio si sigue comportándose así? Ojo, esto es un comportamiento no de un berrinche de un niño de 7, 15 años. Esto puede llegar a ser un comportamiento de una persona adulta de 20 años, 25 años, que se ha creído el cuento que los papás, que puede refutar a sus padres, aún siendo el mayor. O puede exigir o puede hacer alguna pataleta gigante. Nancy ha tenido 4 novios y todos la han tratado mal o la han maltratado. Ella sigue sufriendo desilusión tras desilusión y dolor. ¿Por qué? Porque no aprende de las experiencias ni de los consejos. Una pregunta. Nancy, ella podría hacerse la víctima, porque alguien dice, no, es que yo he pasado un proceso de que mi novia me maltrató, mi novio me despreció, mi esposo, bueno, cualquier circunstancia de estas, y vuelve a iniciar un nuevo camino que seguramente terminará en la misma historia. Y uno dice, oye, pero repitiendo el mismo camino seguramente va a llegar al mismo lugar. ¿Dónde radica la necesidad del corazón de Nancy? Acuérdese que son 4 eventos que ha tenido. O sea, ha hecho la tarea 4 veces y ha fracasado. Podría victimizarse y echarle la culpa al resto de la humanidad, al resto de las personas, a los novios. Pero en sí, lo que hay afuera es porque yo lo genero dentro mío, porque yo no tengo los límites, no tengo el adiestramiento, no tengo la disciplina, no soy instruido por la palabra, no soy capaz de decir sí o decir no cuando conviene, sino que vivo en torno a la necedad. Por favor, tome nota y me dices por qué Nancy es necia. Ejemplos de aplicación. Una clase, dentro del necio, voy a sacar un recuadro para entender quién es el burlador. Una clase especial del necio es el burlador. No solo rechaza la corrección, es obstinado, incorregible y egoísta, sino que escarnece a los que tratan de enseñarle. Él escarnece a las personas que quieren transmitirle sabiduría. Ejemplo y aplicación. Vamos a la carga todos a estudiar este ejemplo. Catalina rechaza el consejo de su pastor y comenta con otras personas que su pastor se está metiendo en su vida privada. Los pastores por lo general tienen una ética profesional y unos límites que no transgreden. Y por lo general nuestros consejos tienen que ver con las sincronicidades de la vida, con la palabra de Dios. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? Hay cosas que parecen buenas, hay cosas buenas que parecen malas. Y hay veces que uno le dice, hermanita, por ahí no es. No, pero no estoy haciendo nada malo. No hagas cosas buenas que parezcan malas. No tienes que darle de comer al escarnecedor. No tienes que tirarle, dirían los antiguos, huesos al Satán para que pueda ruir y hacer escándalo. No deberías hacerlo.
Entonces uno lo llama y le dice, no es. Y si sigues por este camino, seguramente vas a experimentar dolor. Y eso genera una de dos reacciones. O dice, estoy dispuesto a aprender, o definitivamente reacciono de forma diferente. No es cierto, no puede ser, no asimila la sabiduría del momento. ¿Por qué cree usted que Catalina, que es nuestro ejemplo de estudio, es necia? Tome nota, por favor. ¿Cómo es el necio? Ya lo describimos. Es obstinado, ciertamente caprichoso, egocéntrico e incorregible. ¿Por qué cree usted, mi estimado hermano, que el necio necesita sabiduría? Vamos a ver qué nos dice el estudio que estamos llevando. Características del necio. Por favor, tome su Biblia o búsquela en la aplicación que usted tenga aquí a la mano. Cualquier versión de la Biblia que sirve. Yo voy a ir a mi libro de apuntes. Características del necio. Vamos, en la medida en que vamos estudiando los textos, en esa línea o en su blog de notas, usted va a colocar el texto y la característica del necio. Y al final usted va a tener todas las características bíblicas. Hay otras también en la Biblia del necio. Bueno, en Salmos 14:1 vamos a ver qué características conseguimos del necio allí. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ajá. Se ha corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga lo bueno. Mi hermano no reconoce a Dios. En el Salmo 14:1, la primera característica del necio es que no reconoce a Dios. ¿Por qué? Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, quien no reconoce a Dios es necio. Una pregunta. Yo puedo ser hijo de Dios y puede que no esté reconociendo a Dios en todos mis caminos. Puede que esté llevando una doble vida. De pronto en la iglesia canto alabanzas y por fuera me esperuco a hacer lo que mi corazón quiere con cualquier excusa. Puede que en mi hogar yo viva de conflicto en conflicto por causa de mis pasiones, de mi voluntad, de mis sentimientos, de mis anhelos. Y en la iglesia puedo estar adorando, puedo que yo sea convertido al Señor y mi carácter no se quiera someter a Dios, mis caprichos, mi voluntad, en cierta manera aún hay necesidad en nuestro corazón y necesita ser corregido. El necio niega a Dios. Es posible que crea que existe, pero lo rechaza como Señor y juez de su vida. No acepta que es responsable ante Dios, por lo que hace las cosas sin tener conciencia de que va a ser juzgado por ellas. Vamos al segundo texto, por favor. Es Proverbios 12:15. ¿Qué dice Proverbios 12:15? El camino del necio es derecho, ¿cómo? En su propia opinión. ¿Se acuerda que la primera característica del necio es que es obstinado? Tome nota de lo siguiente. Una persona obstinada es una persona que hace de su propia forma de pensar un ídolo. Es como yo pienso, como yo digo, y no cabe la menor posibilidad de que sea en razón contraria. La Biblia dice
que aún el necio cuando calla es contado como sabio. ¿Qué quiere decir? Que los sabios callan en los momentos apropiados. Proverbios 25:11 dice que la palabra debe ser dicha como conviene, que es como una joya especial decir la palabra como conviene. El camino del necio, Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Un buen consejo acaba una opinión terrible que te puede llevar por el dolor. Hace lo que bien le parece el necio. Su camino en ese permanece aún a costa del dolor. No toma en cuenta las normas de Dios ni las necesidades de los demás. No quiere escuchar consejos, no toma en cuenta la estructura que Dios tiene absolutamente para todo. Mira, hermanos, el necio hace algunas cosas bien, pero por lo general hace lo segundo y no lo primero. Hay cosas muy elementales en la vida cristiana, el convertirse, en practicar las obras de un cristiano, el congregarse, el leer la Biblia, honrar al padre y madre, en respetar la vida, en apartarse para Dios. Y hay veces que somos más caritativos que obedientes. Y creemos que porque esa fachada de afuera está funcionando bien o estoy haciendo para Dios, para la obra de Dios, estoy en lo correcto. Y es mejor hacer las primeras obras y no las segundas. Porque las segundas obras es como construir un edificio sin cimientos. Pero cuando yo hago las primeras obras, ¿yo qué le digo a mis allegados, a mis hijos? A los hermanos que son muy cercanos, le digo, mi hermano, usted no necesita hacer muchas cosas en la vida. Usted solamente necesita obedecer la instrucción que Dios le dio. En mi caso, yo antes de ser pastor soy papá, soy esposo y soy papá. Soy persona, hago parte de un grupo. Y como tal me tengo que comportar, ser esposo, que mi esposa pueda decir verdaderamente, Dios ha obrado en mi esposo y él se esfuerza por obedecer a Dios. Y lo mismo, el mejor testimonio son los hijos, porque usted puede decir, pastor enseña, el pastor hace, pero yo puedo llegar a ser luz de afuera y oscuridad en mi casa, oscuridad en mí mismo. Pablo dice, ¿por qué si por mi predicación se han llegado a ser salvos muchos, llego yo a ser condenado? Sí, porque Dios no tiene por inocente al culpable. Aunque a mi opinión yo crea que estoy haciendo lo correcto, tengo que pasarlo por el sedazo de la palabra de Dios. Es lo que me mandaron a hacer. Nosotros nos distraemos en lo segundo. A veces uno manda a la persona que dice, devuélvete del camino, ve y pide perdón. Y ellos dicen, no, pero es que yo le suplo a mi hijo, a mi esposa para sustento. Uno dice, sí, eso es lo segundo. Lo primero es que te pongas en armonía, que te pongas sujeto, que vayas, que endereces el camino. Sí, pero es que no les ha faltado nada. Eso es segundo. Tienes que ir al cimiento, a los principios sobre los cuales tienes que edificar. Si no, estás siendo obstinado en tu propio camino y lo peor es que te parece que está bien. Porque cuando aceptamos que está mal, tenemos la capacidad de volvernos y ser corregidos. Proverbios 14:16, vamos juntos, dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato, o sea, necio, se muestra insolente y confiado. Es una característica del necio. Él siempre es extremadamente confiado, confía en sí mismo. Insulta a los que quieren aconsejarlo, es arrogante y rebelde. Proverbios 15:5, vamos a caer en esto. El necio menosprecia el consejo de su padre. Efectivamente, miren, hermanos, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, el discípulo nunca será más que su Señor, hablando de los discípulos de Cristo. Es como el hijo nunca va a ser mayor que el padre.
es necesario que le enseñes a tus hijos quién es papá y quién es mamá. No permitas que pasen por encima de la autoridad de tu esposa, porque es la mamá. Necio, uno de las características preponderantes es que se cree igual con su papá y con su mamá. Y pueden estar más grandes, incluso los hijos nuestros, los suyos y los míos, van a escalar posiciones que nosotros no hemos alcanzado. Los que tenemos hijos grandes nos hemos dado cuenta de que nosotros hemos quedado relegados en conocimiento, en experiencias, de pronto en estudios, pero nunca vamos a dejar de ser papás para ellos. Y ellos tienen que entender eso. No importa lo mucho que escalen, el día que ustedes quieran pasar por encima del consejo, de la autoridad de papá y de mamá, su corazón está cercenado por la necedad. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección de sus padres es prudente. Esto tiene que ver con la autoridad, con los padres, con el pastor, con el profesor, con la policía, con el gobierno. Es prudente aprender. Proverbios 18, 2. El necio, en el 18, ¿cuál es la característica? En el 15, 5, ¿cuál es la característica? Menosprecia el consejo de su padre. El 18, 2, por favor. No toma placer el necio en la inteligencia. ¿Cuál es la característica aquí que conseguimos? No toma placer el necio en la inteligencia. Está preocupado consigo mismo. No quiere aprender sino ventilar sus propias opiniones. Se cree fuerte en sabiduría y no escucha a los demás. Él quiere es que le escuchen, él quiere decir es que esta es mi posición, es que, y están diciendo, mire, es que la situación no es así, sino así, y quiere imponerse. O sea, él no escucha para entender, para tener entendimiento, él escucha para responder. Él solamente quiere que su corazón salga a flote. ¿Qué hay en su corazón? Él quiere ser escuchado y no toma placer en la inteligencia. Una persona sabia es capaz de escuchar para entender y decir, estás en lo cierto, puedo estar equivocado. Proverbio 23. Honra es del hombre dejar la contienda. Esto sí es importante y esto es de las vallas en el camino. Si una persona no es capaz de pasar por encima del conflicto, toca dejarla quietica. No corrijas al necio porque te va a destruir. Esto no es capaz de pasar por encima de la contienda. Siempre va a estar ahí, reviviendo el pasado, viviendo en conflictos que no existen sino en la vida de él, esperando momentos que jamás van a llegar. Dice, toma placer el necio en honra del hombre es dejar la contienda, más los insensatos, que para aquí se homologa al necio, se envolverá en ella. Una de las características del necio es que le gusta pelear. Al necio que le gusta pelear. En sus propias batallas, sus propios conflictos pasados, conflictos de otra gente, y persisten ellos. Ya a ustedes les he dicho algo, y de pronto suena a veces chistoso, sarcástico, pero no es tan chistoso. Es trágico si uno no lo aprende. Para un pleito se necesitan dos personas. Un necio que lo inicie y un tonto que lo siga. Para un pleito se necesitan dos personas. Un necio que lo inicie y un tonto que lo siga. El necio le gusta pelear, le gusta el conflicto, pero Proverbios 23 dice, honra le es del hombre dejar la contienda. No entro en contienda por deseo de otro. Simplemente no reconozco adversario alguno. Eso es sabiduría. El tiempo de pelear, ocupemos leyendo la palabra de Dios, siendo productivos, estableciendo familia,
levantando empresas, predicando el evangelio, preparándonos para un ministerio eficaz, porque el ministerio tiene que dejar la contienda y salir a predicar la palabra, porque es que el templo en sus cuatro paredes, ahorita hay un libro que se llama Calvinismo, moda teológica, donde el escritor dice lo que nadie había dicho, o sea, es una moda teológica de contender, pero las almas no están recibiendo el mensaje. ¿Por qué? Porque es contender. Ese tiempo de contender lo podríamos dedicar a otras cosas. Honra le es del hombre dejar la contienda. Si usted es capaz de dar la vuelta y decir, no soy el hombre que usted necesita para este pleito. Es más, yo, discúlpeme, de pronto soy grosero. Yo a veces, en muchos casos, le digo a las personas, usted necesita un culpable, aquí estoy yo. Ya, a cualquier conclusión que llegue, me puede disculpar por ello, pero no quiero entrar en contiendas. Simplemente estoy tan ocupado leyendo la palabra de Dios, edificándome, queriendo hacer la voluntad y los propósitos de Dios, no solamente conocerlos, sino hacerlos, ponerlos por obra, llevar su palabra, aconsejar a los demás, edificar el reino, que un minuto en los pleitos me puede estar desviando del camino. El mejor pleito es el que usted no está dispuesto a pelear o a formar parte del mismo. Proverbios 26:11. Vamos a ahí. En el 23, por favor, ¿cuál es la característica del necio ahí? Que le gusta el pleito. Ahora, vamos al 26:11. Como perro que vuelve al vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Se acuerda usted el ejemplo de aplicación que vimos de una niña que tuvo 4 relaciones y en todas las maltrataron y volvía al mismo sistema? Necedad. Si usted fue defraudado por una persona y vuelve al mismo sistema, necedad. Si usted es incorregible y cada vez que lo corrigen, entonces hace una historia de que los demás se levantan contra usted, y necedad, porque vuelve al mismo patrón y así va a estar como en un movimiento circular que se repite, ciclos que se repiten y ciclos que se repiten. Porque como el perro vuelve al vómito, el necio es reiterativo en sus necedades. Mire, hermanos, un necio que decide ser reiterativo en sus necedades, no hay forma de sacarlo de allí. Solamente que reconozca que quiere salir de allí y ser instruido y dejar de vivir ese círculo de dolor y comenzar a caminar en los caminos de la sabiduría. ¿Cuál es la característica en Proverbios 26:11? Que el necio repite su necedad, es obstinado en su necedad. Proverbios 29:11. Ayúdeme alguien ahí, dice, el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Sí, hermanos, una de las características del necio es que es iracundo. Y puede ser una ira pasiva o puede ser una ira explosiva. Hay una ira pasiva que es una indiferencia total en la casa. Está peleando el hijo con el papá y no le hablan, no quiere tomarse las sopas, se encierra. El hijo dice, no, pues me voy de la casa porque mi papá no me habla, entonces quiere que el papá haga lo que él quiere. O mi mamá no me habla y tiene una ira pasiva constantemente, tiene los guantes puestos y está atrincherado. Y él cree que el mundo va a parar porque él tiene una ira pasiva. Déjeme decirle que se puede volver viejo porque las iras pasivas no generan antecedentes de cambio. Simplemente se queda postrado en el desierto. Y hay otra clase de ira que es esa ira que es muy peligrosa, que es como una olla de presión, donde va recibiendo dolor, va recibiendo angustias, no es capaz de gestionar sus sentimientos, sus emociones, tiene un pie en el pasado y otro pie en el futuro,
pero no es capaz de estar aquí, presente, ahora. Entonces, todas las circunstancias que se van sumando sobre su alma lo llevan a que un día explote. Y cuando explota, pasa lo de Salmo 55, quiero huir, irme, morar en el desierto. ¿Quién me diese alas como de paloma? Yo me quiero ir de la casa, yo quiero dejar el trabajo, yo quiero cambiar de ciudad, o vende el carro, vende la casa. Es una medida desesperada y por lo general es desproporcionado. Ha sumado tantas circunstancias que por una circunstancia pequeña la respuesta es inconmensurable, es supremamente grande y por lo general explota con la persona indebida. Pero como tiene sumatoria de fuerzas, él va a explotar, ya sea una ira pasiva o sea una ira explosiva. Los dos son características del necio. Una persona con una ira pasiva es una persona que no avanza, porque tiene en su mente un preso a los demás, tiene preso a los demás y los está manteniendo con su propia atención. Esa es la razón que le da a los presos que tiene en su mente. Y el que tiene la ira explosiva, tarde que temprano, lo que hizo en años, lo destruye en un instante. Y entonces le toca volver a empezar. Esas son las características del necio. Tome nota de ellas y por favor ayúdeme en el siguiente ejemplo de aplicación. Vamos a la siguiente imagen. Según lo que has aprendido, todas estas características del necio, ¿qué haría el necio en las siguientes situaciones? Vamos a nuestro cuaderno de apuntes y vamos a ver qué haría el necio en estas situaciones. ¿Cómo se comporta el necio con los padres? Ayúdenme a alguien en la caja de comentarios. ¿Cómo se comporta el necio con los padres? No honra y no atiende consejos. ¿Cómo se comporta el necio ante la tentación? El necio cae en el pecado fácilmente porque no acepta los buenos consejos, no tiene esa banda de seguridad que muchas veces nos colocan en la casa, en la iglesia, que dicen, usted de aquí no puede pasar porque no le gusta tener límites, no acepta el consejo, no tiene en cuenta a Dios, no recuerda que tendrá que dar cuentas. ¿Cómo se comporta el necio ante la corrección? Por favor, ayúdeme usted allí en la caja de comentarios. ¿Cómo se comporta el necio ante la corrección? El necio ante la corrección se comporta rechazándola. Acuérdese que una de las características del necio es que es incorregible. Él no se corrige. Él puede decir, sí. Ah, bueno, sí, pero su comportamiento no ha sido corregido. ¿Cómo se comporta el necio ante los negocios? Es terco, es obstinado, sigue sus propias ideas y aun cuando ve que no le dan resultados, persiste en ellas. Mire, uno ve muchos negocios que nacen muertos, empresas que nacen muertas, porque tenemos una idea de mercado, de lo que queremos hacer, aún ministerios que nacen muertos. ¿Por qué? Porque queremos un ministerio de una manera y no entendemos cuál es el sentido de Dios y la dirección de Dios para cada uno de nosotros. Ante los negocios, el necio es obstinado y quiere hacer las cosas a su manera. ¿Cómo se comporta el necio en la vida espiritual? Como no tiene en cuenta a Dios, no crece espiritualmente. Es más, hay necios dentro del pueblo de Dios que no le han permitido a su alma experimentar el hacer de la palabra de Dios. Estamos dando vueltas en el conocimiento, pero no es el que más sabe.
es el que es capaz de someterse a los designios y de la voluntad de Dios. Juan, cuando uno ve el Evangelio de Juan, es un evangelio de revelación, no ve las grandes palabras de erudición que consigue uno de pronto en otros evangelios como el de Lucas. Y el Apocalipsis es revelación. Pero Juan dice en las epístolas: hijitos, no les puedo predicar otra cosa sino el mensaje que les he predicado. Y hasta que no lo pongan en práctica, no avanzamos. De pronto Juan no sabía otro mensaje sino el mensaje del amor. A veces profundizamos tanto en el conocimiento que se nos olvida lo esencial. Aplicar los principios básicos de la salvación, de la honra al Señor Jesucristo, de buscar hacer la voluntad de Dios. Eso nos lleva a crecer en la vida espiritual, que usted diga: heme aquí, envíame a mí, Señor, yo soy el hombre, yo soy la persona que quiero aprender a obedecer. Eso es crecer. El necio no está dispuesto a crecer. Él llega hasta mucho conocimiento, pero no es capaz de dar un paso a la plena voluntad de Dios. Siempre vive cercenando la voluntad de Dios en la parte más centrípeta, más afuera. ¿Por qué? Porque no es capaz de decirle: Señor, haz en mí tu voluntad. Y cuando nosotros decimos: haz tu voluntad, es terrible. Porque él le dice: ve a tu casa y ponte sujeta. Le dijo a Agar, la esclava, cuando huía de Sara: Señor, pero si ella me maltrata, pero es el orden establecido. Sirve en tu iglesia. Sí, Señor, pero es que yo, no, haga primero eso, hijo. No, pero es que yo sé todas las doctrinas habidas y por haber todo. Hazlo primero, tus primeras obras. Después hablamos de las segundas obras. Bueno, voy a la carga para seguir adelante. ¿Cómo es el burlador? Acuérdense que estamos haciendo dentro del necio un recuadro para el burlador. Vamos a ir rápidamente a buscar quién es el burlador. Vamos a nuestro cuaderno de apuntes y vamos a buscar las características del burlador. Proverbios 9, 7 y 8 dicen: el que corrige al escarnecedor. Acuérdese usted que la característica del burlador es que escarnece al que lo quiere corregir. El que corrige al escarnecedor se acarrea un problema, afrenta. El que reprende al impío atrae mancha. No reprendas al burlador, que es escarnecedor, al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Cómo es el burlador, el escarnecedor? Incorregible. Es incorregible. ¿Puedo yo estar ahí? Sí, podemos estar ahí de una u otra forma. Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe el consejo de su padre, mas el burlador no escucha reprensiones. Características del burlador: no escucha reprensiones, incorregible, nuevamente. Proverbios 15:12. El escarnecedor no ama al que lo reprende. Todo lo contrario del amor, ¿qué es? El odio. Ni se sujeta con los sabios, ni se junta con los sabios. El escarnecedor genera un conflicto cada vez que alguien le confronta, así se enamora, así que mira, eso no se hace. Automáticamente genera conflictos. Proverbios 21:24 dice: el escarnecedor es el hombre, el nombre del soberbio. O sea, una de las características del escarnecedor que es la soberbia, es presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Presume que tiene la razón, es insolente y es soberbio. La soberbia en Proverbios quiere decir orgullo o arrogancia.
Ayúdenme ustedes con, hablando del burlador, que es el que escarnece cuando lo vamos a corregir, o el que no admite consejo, o el que se levanta cuando alguien le da consejos, según lo que aprendiste del burlador. ¿Qué haría el burlador en las siguientes situaciones? Pues, ¿cómo se comporta el burlador con los padres? Ayúdenme. ¿Cómo se comporta el burlador con los padres? Es insolente con ellos. Tengo yo en mi libro de apuntes, es insolente con ellos. Siente placer hiriéndolos con palabras, causándole dolor a sus propios padres. Y con su comportamiento. ¿Cómo se comporta el burlador ante la tentación? Se burla de los que hacen el bien. Trata de hacerles caer en pecado. ¿Ustedes los conocen? ¿Ha visto esos burladores que se burlan cuando usted cumple la palabra de Dios? Y no solamente eso, sino que los incita a pecar, a hacer rebelión en el corazón, a hacer desobediencia. Si usted tiene en su vida un burlador, si lo tiene en la casa y es su hijo, necesita corrección y disciplina. Pero si lo tiene cerca y usted puede hacer lo que la Biblia dice, no lo corrijas porque te va a destruir. Bueno, ¿cómo se comporta el burlador ante la corrección? Ayúdeme. Ante la corrección, ¿qué hace el burlador? El burlador rechaza los consejos y la disciplina y comienza a tener odio por la persona que lo corrige. Es un odio que lo consume, que no lo deja vivir. La persona lo corrigió, le dio un consejo, le llamó la atención y su vida siguió a esa persona. Pero el burlador sigue sintiendo el dolor de la corrección por mucho tiempo. En algún momento va a explotar. ¿Cómo se comporta el burlador en los negocios? Se alegra cuando el otro pierde. Se cree muy astuto en los negocios. Por otro lado, no aprende de los errores ni acepta consejo alguno. Por eso muchas veces fracasa. Él se burla de los demás. Bueno, en la vida espiritual, ¿cómo se comporta un burlador? Ayúdenme. Dice, se ríe de los que sirven a Dios. Es egoísta. Sus reglas son oro para él. Haz a otros antes que ellos te hagan a ti. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y lo que queda para mí, dice el burlador. Él siempre quiere imponerse de una u otra forma ante los demás, aún en la vida espiritual. Resultados de ser necio. Usted sabe que todos estamos viviendo en un mundo causal. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. La Biblia dice, si eres necio, para ti lo eres. Pero si eres sabio, para ti lo eres. Si eres necio, solo tú pagarás, pero si eres sabio, para ti lo eres. Vamos a buscar los resultados. Por favor, en su cuaderno de apuntes, busquemos los resultados allí. ¿Qué resultados hay en ser necios? Proverbios 11:29, ¿qué dice? El que turba su casa heredará viento. El necio será siervo del sabio de corazón. Mi hermano, esto yo lo he aprendido, no lo voy a decir con sangre porque suena muy feo, pero yo se lo digo a mis hijos. Usted recibe la noticia, la analiza, la mide con la palabra de Dios y si merece actuar, actúa. Si merece hacer, hace. Pero el resto no, porque la Biblia dice, el necio turba su casa y nada logra. El necio es alborotador, que de un problema pequeño genera un problema grande. De una ilusión pequeña se monta en una película, en un drama que no existe.
y turba su casa, turba su economía, turba sus sentimientos, turba su futuro, las relaciones con los demás, porque hace una cosa pequeña algo enorme. ¿Y qué? El que turba su casa nada logra. Es como el que siembra vientos. El necio será sabio y será siervo del sabio, mi hermano. Esto es un gran mal que yo he visto bajo el sol. He visto en la tierra bajo el sol. Que he visto que hay personas que no son muy sagaces para hacer las cosas, pero tienen una prudencia y una sabiduría impresionante. He visto personas que son muy sagaces, tienen muchos talentos, tienen muchas capacidades, y uno lo ve en el camino de la vida, el uno y el otro, de pronto estudiaron juntos, de pronto servían juntos en la iglesia, de pronto eran hermanos en una familia, y cuando usted lo ve, hay uno que tiene muchas capacidades que por estar metiéndose en problemas, ser confrontativo, vivir en el conflicto, no recibir consejo, no ser vencido por la disciplina, se extravía y vuelve al camino, se extravía, vuelve al camino, está bajo corrección todo el tiempo, mientras que hay otro que es un poco más prudente, y cuando pasa la carrera unos 5, 10, 15, 20 años, usted ve que el uno puede avanzar en todos los caminos y el otro se queda postrado. Un hijo necio termina atrincherado en la casita de los papás, echando la culpa al gobierno porque no pudo comprar su casita, porque no tuvo un trabajo, por X o Y circunstancia. Pero hay veces que hay unos que no son muy estudiados, no tienen muchos talentos, y usted lo ve o en el ministerio, o con una familia, o con una empresa, o siendo ejemplo para los hijos, y usted lo ve que al final avanzan. No es como el que siembra vientos, hace y siembra vientos y heredará tempestades. Y termina siendo siervo del sabio. Hermano, y esto se cumple, siempre se va a cumplir. El sabio es señor del necio, siempre se va a cumplir. Es una de las bendiciones de la sabiduría. Una persona sabia, cuando yo veo un sabio, yo le digo, otros están edificando para ti. Otros están trabajando para ti. Encárgate de la sabiduría. Simplemente sé sabio. Sepa conducirse en sabiduría, que otros trabajarán para ti. Otros te van a honrar. Otros amontonarán para ti. Porque la Biblia dice, el sabio es señor del necio, o el necio es siervo del sabio. Proverbios 11:29. En Proverbios 17:29, 21, disculpe, me dice, el que engendra al insensato, o sea, al necio, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará. Y esto no solamente es con el padre. Hija, si usted no se ha casado, domine sus pensamientos, sus sentimientos y sus emociones, y no caiga en las redes de un necio. Porque definitivamente va a malgastar su vida. Hijo, si usted no se ha casado, hijo de Dios, si usted no se ha casado, huya de una mujer necia. La Biblia dice que es alborotadora, es insensata y no edifica la casa, sino que con sus manos la destruye. Y el 90% de lo que logres hacer en la vida depende de la persona con que estés. Acuérdese que la Biblia dice no serán dos, sino serán uno, serán un complemento. Y si una parte tira hacia un lado, hacia la necedad, y otra hacia la sabiduría, créame que como estamos en un mundo caído, hundido en el pecado, bajo la maldición del pecado, esa parte que tiende a la necedad le va a generar unos conflictos enormes. Y se lo digo con misericordia, con respeto, como si Dios rogase. Si estás soltero, tienes la oportunidad de escoger una mujer sabia. Y si solamente esto lo dejas guardar en tu corazón, valió la pena esta clase, esta enseñanza.
Si estás soltero o tienes un hijo, una hija y están solteros, regálale este consejo. Si consigues un hombre o una mujer sabia, tu vida va a ser mejor. Pero si consigues una persona necia, vas a llevar una tragedia a cuestas. Y si tú eres el necio, vas a convertir en un infierno, discúlpeme el término, la vida a otra persona. Sigo más adelante. El necio siempre trae tristezas. Aquí dice que el insensato es engendrado para tristeza de sus padres. Y el necio y el padre del necio no se alegrará. Asimismo, el esposo o la esposa del necio, asimismo, lidiar con una persona necia en un negocio. Búsquese un socio necio si usted quiere tener problemas en la vida. Ande con un necio si usted quiere amargarse la vida, porque no genera alegría, genera tristezas. Voy más adelante al Proverbio 26:6. Como el que se corta los pies, bebe su daño, así es el que envía recado por manos de un necio. Mira, hermano, con un necio muy poco se va a poder hacer. Yo hasta aquí he visto un mal terrible sobre la tierra. Mucho talento, poca sabiduría. Mucho conocimiento, poca sabiduría. En mi caso, yo añoro esos ancianos de las iglesias de antes, que eran hombres prudentes y sabios, y muchos de ellos no sabían leer. Yo tuve maestros que se sabían la Biblia de memoria. El primer libro que me aprendí de memoria fue primera epístola del apóstol, la primera carta de Pablo a Timoteo. ¿Y por qué me lo aprendí de memoria? Porque la persona que me lo enseñó no sabía leer, entonces la forma de enseñarme a mí era que yo también lo memorizara. Hombres que no sabían leer, pero son de esos hombres que yo vi que murieron con las botas puestas, en una sabiduría enorme. Porque es un mal tener capacidades que nos hacen responsables, porque al que más se le da, más se le demanda, y tener un corazón necio. Y cuando uno echa mano de un necio, es como el que se corta y bebe su propia sangre, se está causando un mal a sí mismo. Aparte de que ya gana un conflicto con el necio que tarde que temprano ese chichón va a reventar, se va a generar dolor a sí mismo. Andar con el necio genera dolor. Bueno, el burlador. Esto, en Proverbios 24:9, afirma que es escarnecedor y que es abominación para los hombres. El burlador es escarnecedor. Proverbios 19:29, llevo a avanzar, y Proverbios 21:11 dice lo mismo, que escarnece, que destruye. No tenemos ya tiempo porque hemos avanzado mucho. Por favor, búsquelo en casa y consigue los resultados de ser burlador. Por favor, tómale un pantallazo a esto y en la casa haces la tarea. Resultados de ser burlador. El remedio para el necio, con esto terminamos. Proverbios 22:15, vamos todos. Proverbios 22:15, que dice: la necedad está debida al corazón del muchacho, mas la vara de corrección lo alejará de él. Mire, hermanos, los jóvenes, los niños por naturaleza son necios, son insensatos, ya lo vimos la clase pasada, pero hay una necedad debida al corazón del muchacho. Carlos Marx, el creador del marxismo, él fue cristiano. Es más, hay un ensayo de capítulo 14 de Juan, del 1 al 14, escrito por Marx a sus 20 años. Él, después, evolucionando a los 25 años, hace el manifiesto comunista, comienza unas ideas marxistas, y él dice que
él es el que da los fundamentos para que otro filósofo diga que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, cuando él dice que la religión es el alma de los que no tienen religión, de los que no tienen alma, y que es el opio de los pueblos. Eso lo dice Marx, no quiero profundizar en eso. Pero ellos dicen que el hombre por naturaleza es bueno. La Biblia dice que el hombre por naturaleza es una raza caída que necesita nacer, morir a sus pecados, nacer de nuevo y a través de la transformación del Espíritu Santo aprender una nueva manera de vivir. La necesidad está debida al corazón del muchacho. Dice aquí, nuestros hijos merecen un padre que los discipline en amor. No quiero decir que usted tenga que destruirlos, pero un hijo incorregible es un adulto conflictivo, un adulto que va a estar buscando culpables siempre. O el culpable es mi cónyuge, el culpable es la autoridad, el culpable es el gobierno, el culpable es cualquier persona. ¿Por qué? Porque el papá no se dio a la tarea de formar en él disciplina. Es una persona que si no tiene trabajo duerme todo el día. Es una persona que cuando coge el sueldo va a ser totalmente indisciplinado para gastarlo. ¿Por qué? Porque no es una persona necia. Y esa necedad viene, no tengo tiempo para explicar esto, es por las capas del alma. Hay una capa de conocimiento, hay una capa de emociones, una capa de sentimientos. Y esas capas hay que irlas rebanando. ¿Qué es lo que usted debe saber? ¿Qué es lo que usted debe sentir? ¿Qué es lo que usted debe hablar? Porque una persona que tiene unas emociones necias se va a comportar como un bebé siempre. Una persona que tiene unos sentimientos necios siempre va a estar defraudando, saltando de un lugar a otro. Una persona con conocimientos necios es una persona que no va a avanzar y va a comenzar a dar vueltas y vueltas y vueltas y va a ser obstinado en sus ideas. Los hijos necesitan ser instruidos en la disciplina para la vida. Hay una forma en que se forma el hogar, hay una autoridad en el hogar, hay una autoridad en la iglesia, hay una autoridad en el gobierno y hay que enseñarles. Yo, en mi caso particular, yo les digo a mis hijos, usted no puede pasar por encima de un policía. Si él le dice pague, usted tiene que pagar y decirle señor. Yo a mis hijos cuando los llamo, ellos me dicen sí señor o no señor. Y si no me dicen así, yo me devuelvo y le digo, ¿cómo es? Y tienen 26 años, 25 años. ¿Por qué? Porque necesitan la disciplina. Voy más allá. Al hijo hay que darle disciplina. A la persona que llega a la iglesia y no se le enseña disciplina, va a ser un cristiano neófito todo el tiempo. Entonces, usted allí cuando su pastor le dice, Miguel, hermana, por favor, hay una forma en que usted se debe vestir, que no sea insinuante. Cuando dicen, hermano, Miguel, los cristianos, dice Levíticos, no se hacen tatuajes. Puede tener muchos argumentos, pero es no. Los cristianos no consumimos tal cosa, no hacemos esto. Simplemente disciplina. Y está debida, la necesidad está en nuestro corazón y necesitamos erradicarla. ¿Con qué? Con disciplina. Tarea, aquí en su casa, busque Hebreos, por allá en el 12, del 1 al 11, en el 6 dice que no menosprecie la disciplina. No menosprecia porque Dios sabe que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo y que si Dios no lo disciplina no te está tratando como hijo sino como bastardo. Hebreos 12 del 3 al 11 habla de esto, del proceso de disciplina en la iglesia. Vamos a Proverbios 17:2. Discúlpeme, no es Proverbios 17:2, es Proverbios 17:28. Me faltó un 8. Aún el necio cuando calla es contado como sabio, dice. El que cierra sus labios es entendido. El necio que habla mucho, que se mete mucho en problemas, que tiene que descubrir su corazón, que tiene que imponerse sobre los demás, que es obstinado en sus pensamientos, necesita dominio propio. El necio que es iracundo, ira progresiva o ira explosiva, necesita dominio propio. Ese dominio propio se aprende desde la juventud, pero también se aprende en el momento en que usted entiende que está haciendo las cosas mal. Por ejemplo, cuando vienes a consejería matrimonial, uno le dice, estas palabras no se dicen en casa.
Estas palabras no se le dicen al esposo, no se le dicen a la esposa, al hijo no se le dice esto, a tu papá no se le dice esto. Y es como un límite que se coloca allí. Y es que busca el consejero con esto, colocar dominio propio, porque estamos expuestos a la tentación, expuestos a la ira, expuestos al egocentrismo, expuestos a la obstinación de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, y necesitamos dominio propio para decir no, que las cosas no son así, aunque me duela, aunque vaya contra mis sentimientos, mis emociones, hay una forma de hacer las cosas. Esto se llama dominio propio. Es como tener control de mí mismo. Es Carlos gobernando a Carlos, como si me hubieran dejado a cargo de mí mismo. Eso es dominio propio. Y hay momentos en que aún vas a tener que decir, esos no son los pensamientos de un hijo de Dios. No puede en mi corazón estar habitando el odio, el rencor y la disensión, el pleito, el conflicto. No puedo estar levantándome contra mi esposa, contra mi esposo, contra mi iglesia, contra mi trabajo. No. El dominio propio es como control de mí mismo. Aún el necio, cuando calla, cuando se domina, pasa por sabio. Y Proverbios 1:7, usted se lo sabe, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si usted no quiere acercarse a Dios con un corazón sincero, la necedad vivirá siempre en su corazón con las consecuencias de la misma. ¿Qué necesita el necio? Disciplina, dominio propio y acercarse a Dios. Mis estimados hermanos, Dios me les bendiga. Gracias por su tiempo. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche en este mismo espacio para seguir con nuestro curso. Los hermanos del liderazgo, mañana tenemos una cita para un curso de administración. Yo sé que les va a bendecir la vida, no solamente para la iglesia, sino que va a colocar la vida en orden para que puedan avanzar, prosperar, evolucionar en su parte personal. Si a usted le llega el link, usted que ha estado constante en los ayunos y en la oración, que son los temas que estamos tratando, lo vamos a llevar a la práctica. Si a usted le llega el link, yo creo que por Meet o por Zoom, por favor, nos vemos mañana a las 7 en punto, con cuaderno, con Biblia y con lapicero. Dios te bendiga. Si usted conoce de alguien que necesite sabiduría para la vida, por favor, comparta este video para que él crezca en sabiduría. No seamos fuentes que retenemos, sino fuentes que permitimos que otros aprendan y entiendan las escrituras. Seamos instrumentos de bendición también para otros. Comparte el video si usted lo considera prudente. Dios me les bendiga y nos vemos el otro miércoles a esta misma hora, a las 7 de la noche. Bendiciones para todos.